Estimadas familias, hoy me tenéis aquí en este nuevo vídeo y en este caso quiero hablar específicamente del confinamiento. Como sabéis, esta semana ha acabado el confinamiento del grupo de infantil que teníamos, HH5B, el grupo. Este lunes pasado han vuelto a la Icastola. En su momento sabéis que se dio un caso positivo, por tanto desde Osakidetza nos dijeron que había que confinar todo el grupo. Entonces se avisó a las familias y todo el grupo fue confinado el viernes 18 de septiembre y bueno, pues así se hizo. Se les hizo un primer PCR y el resultado fue que todos los niños dieron negativo. El jueves siguiente, la semana siguiente, se les hizo un segundo PCR y en principio todos dieron negativo menos dos. Dos niños dieron positivo. Entonces, siguiendo las indicaciones de Osakidetza, se acordó que este lunes pasado todos los que habían dado los PCR negativos podían volver con toda normalidad a la Icastola y así se ha hecho. De hecho, están en la Icastola y están con toda normalidad en su gela. Y los que dieron positivo, pues se les ha prolongado el periodo de confinamiento. Y cuando acaben, cuando el médico, el pediatra, diga que ya pueden volver a la Icastola, volverán con toda normalidad con sus compañeros. En este caso concreto, el confinamiento no será es el primer grupo que nos ha tocado, pues seguramente no será el último. Es probable que pueda tocarnos, ojalá no, pero puede tocar. Tanto como grupo, pero también individualmente. Hay algunos profes que ya nos ha tocado, a mí personalmente también me ha tocado, en estos momentos estoy confinado, porque alguien de mi familia pues está con neumonía en estos momentos y desde Osakidetza, como tengo contacto estrecho, pues han decidido que yo tengo que hacer el confinamiento y entonces hoy me han hecho un primer PCR y dentro de 9 días me harán el segundo y bueno, pues si sale negativo pues volveré con toda normalidad y si es positivo pues seguramente se prolongará unos días más. De momento estoy asintomático y no hay ningún problema para trabajar telemáticamente. Hay un punto más que os quería comentar sobre el tema del confinamiento y que me parece que es importante aclarar. En la Icastola tenemos alumnos, profes y algunas personas en algunas familias que son personas de riesgo. Es decir, que por enfermedades, por la propia situación sanitaria que tienen, son personas que el COVID puede hacerles mucho daño. Algunos muy graves. Entonces, alguna de estas familias me ha consultado porque oyó decir a alguna familia, pues estas cosas de Radio Patio que oyen, que ellos no iban a mandar a su hijo a hacer el PCR. Bueno, sobre esto quiero aclarar unas cosas. ¿Cómo funciona el tema del PCR? El PCR, hacerlo o no, no es un capricho, no es opcional. No lo decide la Icastola, lo decide Osakidetza. Cuando se confina un talde, nosotros tenemos nuestros referentes y son los referentes de Osakidetza los que deciden que hay que confinar un grupo. Y si ellos deciden que ese grupo tiene que pasar el PCR, lo tienen que pasar. No es opcional. Tienen que pasar todos los niños de ese grupo. Salvo que haya alguna excepción por razones médicas, que eso ya evidentemente sería aparte. En el caso de que haya alguna familia que decía que su hijo no va a pasar la PCR, ese niño no podrá volver a la Icastola hasta que haya pasado el PCR y hasta que ya sepamos el resultado de ese PCR. Quiero decir, esto no es una broma y esto no es un tema de capricho ni es opcional. Digamos, el riesgo para muchas personas, sean alumnos, profesores y familias, es muy alto y por tanto no podemos jugar con ello. Entonces, si Osakidetza decide que un talde o algunas personas tienen que pasar el PCR, lo tienen que pasar. Salvo que haya una exclusión médica. Y a partir de ese momento, cuando ya se sepan los resultados, pues podrá volver cuando los sanitarios digan que ya puede volver con normalidad. Nada más, espero que vuestra colaboración, sabéis que el tema del COVID es una batalla que tenemos que trabajarla juntos. Hasta ahora estamos intentando cumplir con los protocolos y creo que están funcionando razonablemente bien. Esperemos ir afinando cada vez mejor los pequeños fallos que vamos teniendo entre medio. Muchísimas gracias. Agur.